valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, indudablemente el caso Senasa ha desbordado ya la olla que hervía hace muchos años, donde se trataba de eliminar con el caliente de esa olla social, política y económica, eliminar los vestigios o el inicio de los vestigios finales de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Eso lo desbordó todo, porque fue una acción inhumana, fue una acción reprochable hasta no se sabe dónde. Fue una acción que desbordó en la locura por la riqueza que hay en este país. La riqueza venga de donde venga, con quien venga, cuando venga. Realmente ya el pueblo demostró que la corrupción tiene que llegar en algún momento a su fin. Para nosotros tratar el tema lo más pedagógico que podamos, vamos a dividirlo en tres aspectos. Lo que ha ocurrido vamos a dividirlo en tres aspectos. Lo primero es que el caso Senasa es la expresión del inicio real y efectivo del fin de la impunidad en la República Dominicana. El segundo es que se demuestra la fortaleza institucional que se refleja en el Ministerio Público y en el juez que dictó la sentencia. Tanto el Ministerio Público como el juez han demostrado que hay un interés legítimo por tener una judicatura funcional que responda al llamado de la Constitución y las leyes para atacar como se debe la corrupción en la República Dominicana. Y el tercer aspecto es que presentamos los pasos para fortalecer un Estado social y democrático de derecho, donde la lucha contra la corrupción, la acción efectiva del Ministerio Público y los jueces del país, combinado en cuanto a dar seguimiento al espíritu y letra de la Constitución y las leyes, se pueda mantener por muchos años, se convierta también en lo que debe ser la cultura de la democracia constitucional. Una democracia guiada por lo que plantea el artículo 216 en su numeral 3, que se entienda que en la práctica y en la concepción de la democracia, que el fin de la política refleje el interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Hacia ahí deben apuntar todas las acciones de los políticos, toda acción del aparato administrativo del Estado dominicano, para que no ocurran barbaridades como la de Senasa. Vamos a ver el primer punto. El primer punto, que como le dije, se refiere a que el caso Senasa es la expresión del inicio real y efectivo del fin de la impunidad en la República Dominicana. Cuando mataron a Trujillo, se creyó que con la muerte del tirano se abrió un espacio de libertad, de honestidad y de transparencia en la República Dominicana. Y el pueblo gritó Navidad con libertad.
en el 1961, cuando el 19 de noviembre se marcharon del país los Trujillo, manchados de sangre y llenos de un dinero que nadie les reclamó después. Los Trujillo mataron a quien le dio la gana cuando quisieron vengar la muerte del tirano. Sus hijos mataron a quien le dio la gana. Se llevaron lo que quisieron y sus hermanos. Y nadie lo persiguió judicialmente para que devolvieran los recursos que se habían llevado del país y para que pagaran por los crímenes. Nadie se quedó impune. Y eso, aunque el pueblo gritaba Navidad con libertad y se lanzaba a la búsqueda de un espacio democrático, no pudo ser. La forma en que se trató a los Trujillo con la impunidad por el crimen y la corrupción, se le dio seguimiento hasta exactamente el 2020. Después de la muerte de Trujillo, vino un Consejo de Estado que fue permisivo con los remanentes de los sectores de poder trujillista que luego conspiraron contra Trujillo, esa oligarquía que se había cebado cuando Trujillo crecía y antes, y que quiso tomar la rienda del poder para seguirse cebando, aprovechar los recursos que se le habían confiscado a los Trujillo, para ellos continuar engrosando sus fortunas, como lo habían hecho durante décadas o siglos atrás. El Consejo de Estado fue sustituido por un gobierno honesto, pero esa oligarquía se sintió ofendida cuando un hombre del pueblo y el pueblo votan mayoritariamente para conformar un gobierno honesto, capaz, transparente, un gobierno de libertad. Los insaciables de ayer y heredado desde ese tiempo hasta estos tiempos dieron un golpe de Estado el 25 de septiembre al profesor Juan Bosch para asumir el poder y desde el poder llenarse los bolsillos de todos los bienes que habían dejado los Trujillo y de todo lo que llegaba, de todos los recursos que llegaba al llamado triunvirato. El dinero se repartía en alta mar y en los diferentes lugares. Los préstamos. Trujillo dejó una deuda de cerca de 11 o 12 millones de dólares. Juan Bosch pagó 9.022.000 dólares, casi la totalidad en 7 meses. Fue un gobierno austero que cerró las válvulas de muchas salidas de la corrupción del Estado y con eso pagó gran parte de la deuda externa. Tenía programado inclusive en enero resolver esa situación, pero le dieron golpe de Estado. Después del golpe de Estado que vino el triunvirato y el triunvirato comenzó a saquear el Estado de nuevo como lo había hecho Trujillo, quien saqueó el Estado de manera omnímoda. Él era dueño de la vida y bienes del pueblo dominicano. Él era dueño de más de 51 pesos de cada 100 que tenía el país. Él era dueño de la mayoría de la tierra del país cultivable. Él era dueño de la mayoría de industria y comercio que se hacía nacional e internacionalmente. Era dueño de todo. En 30 años amasó riqueza que hizo rico por siempre a sus descendientes, bajo la impunidad con que fueron tratados por los diferentes gobiernos del país. Los bienes de Trujillo quedaron en manos de CORDE. Eso era una institución que recogía todas esas instituciones del Estado que los políticos de turno dilapidaron, destruyeron y se la llevaron en los bolsillos de cada uno, y de las cuales el pueblo dominicano no recibió las ventajas que pudo haber recibido si hubiese sido administrado por un gobierno como el del profesor Juan Bosch.
ese golpe de Estado que subió un triunvirato, fue seguido de una acción del pueblo dirigida por militares que, en cumplimiento del artículo 161 de la Constitución de 1963, se lanzó a reponer el gobierno legítimo que había surgido del poder del pueblo el 20 de diciembre de 1962 y que fue entonces juramentado el 27 de febrero de 1963. La revolución vino a reponer al profesor Juan Bosch en elecciones para que se respetara la voluntad popular, hoy expresada en el artículo 2 de la Constitución, hoy irrespetada, porque la mayoría de las elecciones se han hecho comprando votos, comprando la conciencia nacional y sin que se preparen a los partidos políticos y sus gentes para vivir en democracia, una democracia transparente y honesta que requiere los mandatos de la Constitución de la República para que se pueda cumplir con los derechos fundamentales, específicamente con el derecho a la dignidad con que debe vivir un pueblo, con el derecho a la igualdad que debe vivir un pueblo. Esa revolución fue abortada, pero esa revolución enfrentó a la oligarquía tradicional militar y enfrentó también a los dueños o jefes de esa oligarquía militar que fueron las tropas norteamericanas, y de una revolución constitucionalista para volver al profesor al poder y la Constitución de 1963 en elecciones, se convirtió en una guerra patria, porque las tropas norteamericanas fueron realmente enfrentadas y obligadas a negociar cuando el 15 de junio y 16 de junio atacaron a Ciudad Nueva para derrocar el gobierno de Camaño e instalar una dictadura, y el gobierno de Camaño y todos los militantes civiles y militares que formaban su ejército enfrentaron con éxito a ese ejército dirigido por el general más experimentado de los Estados Unidos en ese momento, que era el general Bruce Palmer. No pudo tomar Ciudad Nueva y se obligó a negociar el 31 de agosto de 1965 para parir un gobierno provisional que abriera las puertas de la posibilidad de vivir en democracia. En esas elecciones que se hicieron, el gobierno provisional de García Godoy ya había pasado la afrenta de que el tratado firmado el 31 de agosto de 1965 fue traicionado cuando se atacó en el Hotel Matún a las tropas del coronel Camaño, las tropas de la dignidad democrática de la República Dominicana. No pudieron vencer a Camaño y entonces lo sacaron. El pretexto fue sacarlo a él y otros del país, pero ya Camaño entonces no representaba una amenaza de resistencia si el gobierno que iba a surgir de las elecciones, la cual ganó Joaquín Balaguer por fraude. Camaño no representaba una real y efectiva fuerza para contrarrestar los efectos de ese fraude. Nos sacaron del país y vino un gobierno de 12 años de crimen, persecución política, atroces, 12 años que jamás quisiéramos que este país viviera. Y ese gobierno de Joaquín Balaguer, ese despotismo ilustrado, fue sustituido por el gobierno democrático de Antonio Guzmán, quien llegó al poder imposibilitado de perseguir la corrupción y castigar el crimen, porque le quitaron 4 senadores para que el Partido Reformista de la oposición tuviera la oportunidad de nombrar los jueces, porque era el Senado el que nombraba a los jueces, y al tener mayoría en el Senado, Antonio Guzmán podía tener el Ministerio Público que podía perseguir la corrupción y el crimen, pero los jueces iban a dictar sentencia en función de lo que los balagueristas quisieran, en este caso el presidente Joaquín Balaguer. Y no se pudo luchar contra la corrupción. Al contrario, eso provocó una lucha interna entre el candidato que iba a sustituir a Antonio Guzmán, que era Salvador Jorge Blanco. No pudieron, se enemistaron, y en medio de esa enemistad que se amplió, siendo Peña Gómez perseguido o anulado por los
por el grupo de Antonio Guzmán, medio anulado con el grupo de Salvador Jorge Blanco, que tuvimos que intervenir los militares constitucionalistas, como vamos a demostrar en una exposición que haremos en algún momento más adelante. Salvador llegó al poder. Jacobo Magluta le iba a quitar los votos cuando se hicieron las convenciones. Llegó al Internacional Socialista, fuimos testigos de eso, y hubo un enfrentamiento entre Peña Gómez y Jacobo Magluta, donde Magluta no se pudo llevar las urnas de la Internacional Socialista. Bueno, Balaguer después sustituye a Salvador, vuelve 10 años. En el 1994 se hizo una reforma constitucional, que son de los elementos resaltantes de ese periodo oscuro de la corrupción y la impunidad. Y eso da paso a que el PLD llegara al poder en una alianza con el Partido Reformista, donde evidentemente se vio que estaba claro que el PLD llegaba para no perseguir ni los crímenes ni la corrupción de Balaguer, porque no lo hicieron nunca. Al contrario, se tiñeron de corruptos en los 20 años y terminaron siendo perseguidos en el 2020. Aunque en el gobierno de Leonel Fernández, en el 2010, se promulgó la constitución más avanzada después de la constitución del 63 y del 1858. Aunque ahí se termina el Estado represivo y comienza entonces el Estado social y democrático de derecho que describe el artículo 7 de la Constitución y cuyas funciones son explicadas en el artículo 8 de la Constitución vigente. Aunque eso se hizo, de la promulgación de esa Constitución a la salida del PLD en el poder en el 2020, ahí hubo una situación donde la cultura de corrupción iniciada por Trujillo, continuada por el triunvirato, y los 12 años de Balaguer y los 10 años, fueron evidentes que se continuaron a partir de la reforma de 2010, porque si el Consejo Nacional de la Magistratura sustituyó al Senado para nombrar los jueces, ese Consejo Nacional de la Magistratura eligió jueces que pertenecían muchos al PLD en mayoría, y el Ministerio Público perteneció al PLD, dirigido por personas que eran miembros inclusive en la mayoría de los casos del Comité Central del PLD. Eso tendió un manto de poder que cubría la corrupción para no ser perseguida por el Estado. El gran salto se da cuando en el 2020, bajo la consigna de la lucha por la corrupción, en la cual los militares constitucionalistas tuvimos que ver mucho cuando comenzamos en un taller de abril del 2007, la lucha en la UAS contra la corrupción, para hacer la profilaxis moral al Estado para que persiguiera la corrupción, y luchamos hasta que la Marcha Verde la asumió. La Marcha Verde cometió el error de luchar contra la corrupción, pero a favor de un castigo parcializado tal vez, pero nunca contra la prevención, porque no dio el paso de demandar que se educara realmente en Constitución a los partidos para que entendieran que su militancia tenía la obligación de asumir la lucha contra la ignorancia cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Ese error cometido por la USAID, que no lo reclamó y no llevado al poder de una vez por el presidente Luis Abinader, que en sí enfrentó la corrupción, que en verdad la está hoy representando, esa persecución contra la corrupción, que le ha dado continuidad al pronunciamiento de Camaño cuando dijo que la revolución se debió a la corrupción. Este gobierno ha hecho esa diferencia, lo que no habían hecho ninguno de los gobiernos anteriores. Luchar desde el gobierno contra la corrupción de la oposición y la corrupción de su gobierno. Porque el caso Senasa es un caso de su gobierno, que en otro gobierno
que no enfrentaran la corrupción desde el Estado, desde la dirección del Estado, eso iba a pasar como muchas corrupciones que se hicieron en el país para hacer a mucha gente rica. La diferencia ha sido entonces, y es notable y hay que señalarla, que en este gobierno se ha luchado contra la corrupción desde un ministerio público independiente, que se saque cuenta cuando en los otros años, desde la muerte de Trujillo hasta la llegada ahora de Luis Abinader al poder, si muchas oficinas no le hacían la sentencia a los jueces para que dictaran una absorción de un imputado mandado por los que dirigían el Estado, que era también lo que nombraban los ministerios públicos, y había entonces un aparato jurídico infuncional, donde no se castigaban los hechos conforme a las pruebas, sino en función de la íntima convicción de los jueces, que era generalmente un mandato de la clase dominante política en el poder. Y eso se mantuvo, y ahora se ha visto que no lo hay. Mucha gente ha gritado y pataleado, porque el Ministerio Público ha funcionado como ha funcionado, y porque el juez que dictó en este caso la medida de coerción motivó razones de dignidad de los derechos fundamentales que son pisoteados cuando hay corrupción. Y eso, en lugar de llenarnos a nosotros de temor, debe de decir que hay entonces una nueva justicia. Hay un nuevo ministerio público. Hay una nueva mentalidad en muchos jueces que no se van a dejar llevar de quienes ostenten el poder ejecutivo, porque los poderes son independientes entre sí. Eso es lo que dice el artículo 7 de la Constitución de la República. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria y fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos de la persona, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes del Estado. En ningún momento el poder legislativo debe estar bajo la sombra del poder ejecutivo, ni el poder judicial, ni ninguno debajo del otro. Cada uno tiene que actuar independiente para poderle devolver al país la posibilidad de desarrollarse en democracia, de buscar que aquí en este país en algún momento haya un Estado constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Solamente así tendremos democracia. Solamente así tendremos libertad con desarrollo para todos. Solamente así podemos garantizar la soberanía nacional y el respeto internacional que se nos debe tener en un momento de conflicto internacional y en la isla como tenemos. Tenemos que ganar el respeto, siendo transparente en el manejo de la cosa pública. Y parece que comenzó definitivamente el fin de la impunidad. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto